36 universidades públicas y privadas crean la red de posgrados en educación, que busca estandarizar costos de las maestrías, ofrecer titulación conjunta, favorecer la movilidad, entre otros beneficios para los estudiantes. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. 13:45 nos acompaña Catalina Vélez. Ella es presidenta del Consejo de Educación Superior. Catalina, qué gusto, buenas tardes. Hola Gisela, buenas tardes, gracias por la invitación. Catalina, en el país existen, según entiendo, 409 programas de posgrados. De estos, el 74% se centran en 5 provincias: Pichincha, Guayas, Azuay, Manabí y Loja. Solo el 12.71% está enfocado en el área de educación. ¿Cómo ha afectado esto justamente a la accesibilidad a los estudios superiores? El campo de la educación es muy importante. Aproximadamente, sí, el 12.7% de los programas de maestría se concentran en el campo de la educación, y estos efectivamente se busca fortalecer con este convenio, porque hay muchísimos profesionales ecuatorianos que son profesores del Magisterio Nacional de Educación Básica, bachillerato, que buscan alternativas para continuar su formación de cuarto nivel, esto es maestrías, y la oferta que consta actualmente en el país al parecer es insuficiente. Por eso hemos pensado en que una alianza para firmar un convenio entre 36 universidades posibilite que las maestrías, por ejemplo, se ofrezcan en red entre varias universidades. Esto haría que no solamente se diversifique la oferta, es decir, que se amplíe, por ejemplo, hacia el campo de la didáctica, el campo interdisciplinario, el campo de la enseñanza de las artes, sino también que programas exitosos de maestría en educación, al armarse convenios y alianzas estratégicas entre universidades, puedan replicarse en otras provincias. Esto significaría que los beneficiarios van a tener acceso a estas ofertas de formación, los contenidos van a ser estandarizados, se va a facilitar los procesos de movilidad de estudiantes, de docentes. Se va a buscar también estandarizar costos, que es uno de los problemas que los usuarios manifiestan respecto a la oferta. ¿Van a bajar los costos? Porque escuchaba que algunos directivos de universidades decían que el hecho de que se unifiquen y, por este sector de la educación, pues podría hacer que se bajen los costos de la educación superior, de por lo menos las becas, ¿cómo se llama? Maestrías. Efectivamente, se buscaría que, por ejemplo, una maestría, al tener ya una planta docente, y esta planta docente poder movilizarse entre distintas universidades, o al tener contenidos estandarizados, un plan de estudios único que se pueda implementar en espejo en otras localidades, eso abarate los costos. Se buscaría también incrementar o incentivar la adopción de metodologías alternativas, pueden ser con modalidad semipresencial de estudios o con modalidad online. Esto significaría efectivamente abaratar los costos. Los costos dependen muchísimo también de las capacidades instaladas de las universidades. Habiendo ya una capacidad instalada en el campo de la educación, esto efectivamente se busca que los costos disminuyan, y esto beneficia a los usuarios. Hoy en día existe un alto éxodo, salida de personas, muchos de ellos profesionales, la gran mayoría, a estudiar justamente carreras de educación, ¿no? Entiendo que ese universo es bastante amplio. ¿Cuánto esperan que regresen al país o que se queden en el país a estudiar esas carreras gracias a este acuerdo? Bueno, tenemos como 2 elementos bien importantes de tomar en cuenta. La Ley Orgánica de Educación Intercultural establece que para el ascenso de categoría los maestros, los docentes deben contar con estudios y titulación de maestría. Esto hace que un gran colectivo, se habla de más de 8,000 profesores ecuatorianos que cursan estudios de maestría fuera del país, sobre todo en universidades que están cercanas a las zonas fronterizas. Concretamente hablamos de universidades cercanas a Perú y de Perú. Esto hace que los maestros, para buscar justamente mejorar su formación académica, busquen acceso a estos programas de formación. Con la firma de este convenio y la formación de esta red, buscamos que estos maestros sean los principales beneficiarios. Es decir, que no solamente tengan
una formación de cuarto nivel de maestría que sea accesible, sino también que sea pertinente, que sea acorde a las necesidades y a la realidad del país. Esperamos, y este es uno de los objetivos de este convenio, generar unas alianzas sólidas que permitan que estos docentes puedan acceder dentro de sus propias localidades a programas de maestría que les resulten accesibles y que respondan a sus necesidades. ¿Cuáles son las mayores necesidades justamente en el ámbito de la educación? En el ámbito de la educación, me atrevería a decir que las principales necesidades tienen que ver con el fortalecimiento y el mejoramiento de las capacidades docentes. Es decir, por ejemplo, hay dos grandes componentes. Por un lado, el mejoramiento de las habilidades didácticas, es decir, el mejoramiento de las capacidades de enseñar con metodologías adecuadas, de llegar al estudiante, de conjugar avances de la tecnología, pero también es importante trabajar en la actualización disciplinar. Es decir, si yo soy profesora de literatura o de geografía, no solo debo manejar buenas metodologías de enseñanza, sino también tener un conocimiento sólido de la disciplina que imparto. Por eso, uno de los aspectos bien importantes que se busca fortalecer con esta red es la creación de programas de actualización disciplinar y formación didáctica. Esto para los maestros va a revertirse seguramente en mejorar no solamente sus habilidades como profesores, sino también fortalecer los aprendizajes de los estudiantes. Y eso es lo que estamos buscando, aportar al mejoramiento de la educación a partir de fortalecer este circuito. Yo creo que algo enseñanza también y aprendizaje. Que hay que fortalecer en el ámbito de la educación es la investigación, ¿no? Sin duda alguna. ¿Cómo va a aportar justamente a la investigación este convenio? La posibilidad de ser buen docente está directamente ligada a ser investigador, a estar actualizándose constantemente, conociendo los avances de la ciencia, de los distintos contenidos, de las disciplinas, metodologías innovadoras. Una formación de cuarto nivel, una formación de maestría busca profundizar, llamémoslo entre comillas, una especialización en un campo del conocimiento y al mismo tiempo proporcionar herramientas para una actualización constante. Esta actualización constante no es posible sin la investigación. Pensemos ahora la cantidad de estudiantes que manejan tecnología como si fueran nativos, les llaman los nativos digitales. Es papel también del maestro poder orientar esas prácticas investigativas que ya tienen los estudiantes y saber encaminar esos procesos para la construcción del conocimiento. Ahora, ¿cómo va a ser la interacción en la práctica? ¿Cómo se van a articular todas estas 36 universidades? Lo que se busca es que las universidades que tienen una oferta en educación y que se alíen, establezcan alianzas estratégicas con otras universidades que quieran replicar esta oferta, lo puedan hacer en el marco de acuerdos específicos. Le voy a poner un ejemplo. Un programa exitoso de maestría en enseñanza de la matemática o de la lengua y de la lectura y escritura puede ser enormemente beneficioso para otras universidades, para otras localidades. Estoy pensando un programa de maestría en enseñanza de la matemática o enseñanza de la física que quiera replicarse, que se dé en Quito y que quiera replicarse en Guayaquil o en Loja o en Manabí. Esto va a significar que en el marco de un acuerdo específico entre universidades se puedan replicar estos conocimientos, estos planes de estudio, fortalecer la movilidad docente, ¿sí? Y también aportar a la investigación. Uno de los problemas que tenemos en el país es que no tenemos datos confiables sobre la situación de la educación. La investigación a través de tesis, de trabajos de monografía, efectivamente puede, por ejemplo, por citar un caso, darnos elementos para saber cómo está la lectura y la escritura en el país o en la comprensión y el conocimiento. Y eso es básico para aprender lo que queramos. Y eso es fundamental porque son los cimientos de la educación básica y luego eso se vuelve y se puede desarrollar habilidades de mayor abstracción que posibiliten un trabajo académico de alto rendimiento, por ejemplo. ¿Qué pasa con la infraestructura? ¿Van a compartir la infraestructura entre estas universidades? Es posible que sí. Los convenios específicos, por ejemplo, en el caso de titulaciones conjuntas, en el país hay experiencias muy positivas de maestrías en red entre 3 o 4 universidades. Se me ocurre, por ejemplo, en este momento una maestría de recursos hídricos que se ha dado y las experiencias son muy positivas.
Se pueden efectivamente compartir las instalaciones y buscar la optimización de recursos, no solamente recursos físicos, no solo la capacidad instalada a nivel de infraestructura, también la capacidad instalada a nivel de talento humano, los profesores, los investigadores de universidades. Hablábamos del tema de los costos y creo que esa es una de las particularidades que más preocupa a quienes quieren profesionalizarse, ¿no? No solo en el ámbito de la educación, sino en todos los ámbitos. En este caso, lo que se está haciendo en el área de la educación, de acuerdo a las estadísticas, las universidades públicas tienen en marcha 115 programas de maestrías, las cofinanciadas 141 y las particulares 113. Y los costos oscilan entre 3.200 y 13.500 dependiendo del área del conocimiento. Más o menos, ¿cuánto podrían bajar estos costos en unos años de que ya se aplique esta red de universidades? Los costos de un programa de maestría tienen que ver sobre todo con el uso de instalaciones. Por ejemplo, una maestría en química, una maestría en biología, requiere el uso de laboratorios y de instalaciones especializadas. Eso incide en el cálculo de los costos y los aranceles de los programas de maestría. Pensemos, por ejemplo, en una maestría de enseñanza a la matemática o una maestría de enseñanza del lenguaje o una maestría de gestión educativa, de gerencia de la calidad educativa. Las necesidades en cuanto a infraestructura son completamente distintas. Cuando uno diseña un programa de posgrado, tiene en cuenta también lo que costaría, por ejemplo, los costos de coordinación, los costos de graduación. Todo eso forma parte del cálculo de un programa. Si el programa ya está diseñado y este programa va a replicarse en otras universidades, posiblemente eso abarate los costos. Hay que tener en cuenta que los costos los establecen las universidades. En la Constitución se habla de la educación pública gratuita hasta tercer nivel. El cuarto nivel no es gratuito y las universidades, en este caso las universidades públicas, recuperan esos fondos, los fondos de programas de maestría y de doctorado como fondos de autogestión. Se puede efectivamente buscar que se abaraten los costos. Estoy pensando, la semana pasada, justo en la reunión de la red, hablábamos con varios rectores de un programa específico, le pongo el ejemplo de inclusión educativa, cuyo costo no excedería los $4,000. Sería fantástico. Entonces, eso efectivamente va a beneficiar a la población docente, que además hay que tener en cuenta que los docentes requieren facilidades de acceso también económicas a los programas de formación. Ahora, antes de cerrar, sí me gustaría conocer su opinión. Se están haciendo todas estas cosas en el ámbito de la educación superior. ¿Cómo ve usted las últimas críticas que ha tenido el examen ser bachillero? ¿Cómo ve su institución frente a todo las críticas que se han planteado recientemente? Hicieron cambios dentro del examen ser bachiller. Se decía que es mejor que se divida, como era antes, un examen para entrar a la universidad y otro para finalizar el primer nivel de educación. ¿Cómo lo ve usted? Es preocupante porque muchos padres de familia estaban muy molestos por cómo se está manejando el examen ser bachiller. El examen ser bachiller, creo que hay al respecto, yo quisiera precisar dos cosas. Siempre ha habido un examen de grado para terminar el colegio. Lo que se ha buscado ahora es que el examen de ser bachiller sea el examen de grado y al mismo tiempo eso posibilite el ingreso a la universidad. El examen ser bachiller tiene una finalidad principal y es la evaluación de conocimientos que el estudiante ha adquirido durante su formación en el bachillerato. Esa es la razón de ser del examen. Pero puede ir en conjunto de la mano, realmente es práctico, es útil el que vaya de la mano con que te evalúen tus años en el colegio y el que tengas o no la capacidad de ingresar a la universidad. A ver, el ingreso a la universidad está condicionado no solamente por la capacidad del estudiante y el nivel de conocimientos que ha adquirido durante su formación, sino también por la capacidad de las universidades para ofertar cupos. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Al ser el examen ser bachiller un mecanismo, un instrumento de evaluación de conocimientos, es necesario. Todos los países de América Latina, exceptuando 2 países, tienen estos mecanismos y gran cantidad de países en el mundo tienen mecanismos de evaluación de los conocimientos de los estudiantes que concluyen su formación secundaria. Entonces, es una
medida necesaria, porque eso también permite saber cómo está la formación secundaria en el país. Por otro lado, esto permite tener información sobre cuánto los estudiantes están o no habilitados para su desempeño en la educación superior. El ingreso a la universidad creo que tiene que ver también con otro elemento que es muy importante, y es que la educación superior no solamente es educación universitaria, también puedes tener una formación técnica, tecnológica de altísimo nivel. Hay experiencias muy positivas y muy favorables de eso en otros países. Estoy pensando en países del Asia, como Japón, como Indonesia, como Malasia. Estoy pensando en Alemania, en Suiza, en Francia, donde la educación técnica es muy importante. Entonces, habría que conjugar estos elementos para pensar, ¿sí?, en cómo ampliar el ingreso y el acceso de los jóvenes de la educación superior. Sin embargo, eso no significa desconocer la necesidad de contar con un examen que permite evaluar los conocimientos de los Con eso me quedo, Catalina, porque se nos acabó el tiempo. Le agradecemos muchísimo a Catalina Vélez, presidenta del Consejo de Educación Superior. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Aquí me despido. Que tengan una muy buena tarde. Soy Gisela Bayona y nos vemos con más información el día de mañana.